Bueno muchachos, básicamente esta es la aplicación donde tenemos este nombre de usuario. Voy a ponerle admin, voy a poner aquí contraseña 123. Ingresamos, tenemos este apartado de noticias, que como somos administradores vamos a poder cambiar titulares y contenido. Cerramos, después encontramos la opción de pagar administración, que básicamente vamos a ingresar el valor pues que vamos a pagar, ¿no? De administración, en este caso pueden ser 70.000 pesos. Agregamos el pago, hacemos un seguimiento de pagos, que es básicamente pues digamos el último pago que hemos hecho, que está aquí registrado. Las fechas siguen mostrando los datos mal, pero bueno, eso después lo miramos. Información de dueños, pues esta es una ventana exclusiva para administradores, ¿no? La información, pues como su nombre lo indica, ¿no? De los usuarios, de los dueños de los apartamentos. Entonces aquí encontramos este ID, esta información, bueno, la información como tal de los usuarios. Entonces, si por ejemplo vamos a agregar uno nuevo, que sea otro administrador, que sea admin 2, y le ponemos la contraseña 123, la torre, pongamos que es la torre, no sé, ese administrador tiene torre, digamos que es torre 8 y apartamento 3, le damos guardar, ahí le damos aquí actualizar y fíjense que ya está la torre y el apartamento con la contraseña y el administrador y toda la información requerida, ¿no? Cerramos y ya, esta sería la aplicación como tal. Ahora vamos a entrar como un usuario cliente, ¿vale? Un usuario dueño de apartamento, perdón. Entonces aquí entramos como JC Garnica, que es el usuario que yo tengo que incorporar para esto. La contraseña, iniciando sesión. Fíjense que ya nos sale la otra opción. Tenemos noticias, que sí, está de prueba noticias, en contenido. Ah, y si se fijan, nos sale la opción obviamente para agregar noticias, pagar administraciones exactamente igual. Y el seguimiento de pagos, pues ya no me sale toda la información de todos los pagos, sino que solamente de los pagos que yo he hecho. Entonces, a raíz de esto, pues estaría trabajando la aplicación. Realmente esto como tal es la aplicación. Así que pues bueno, antes de continuar, antes de mostrar todos estos largueríos de cosas que ya hay, voy a mostrarles aquí rápidamente. A ver, se bloqueó ahí. Listo. Entonces les voy a mostrar. Tenemos todas estas ventanas, ¿no? Todos estos formularios. Que está formulario 1, que es el formulario pues del login, del inicio de sesión. Información dueños, menú principal, noticias, pagar administración y seguimiento de pagos. Todos estos nombres pues están concordando, pues están concordados pues dependiendo de la opción que se escoja, ¿no? Digamos los dos principales sería el de inicio de sesión, pues porque es el que le mostraría a todo el mundo, y el del menú principal. Pero antes de continuar con eso, voy a mostrarles esta... Ay, ¿dónde está? Dependencias. Projects, Application Assets, Connection. Ah, este módulo llamado Connection, ¿vale? Este módulo llamado Connection básicamente va a tener todos los métodos, todas las funciones que vamos a utilizar para, pues para digamos, ay, ¿cómo lo explico? Como para hacer todas las conexiones, para hacer todas las consultas que vayamos a hacer para obtener la información de la base de datos. ¿Qué dónde tenemos la base de datos? La base de datos es básicamente este Access que voy a abrir en este momento. Entonces, fíjense, este Access es donde están todas las bases de datos, todas las tablas, mejor dicho, todas las tablas de toda la información que se está almacenando. Así que pues bueno, antes de mostrar este connection voy a explicar resumidamente cómo son las tablas, ¿vale? Dentro de estas tablas tenemos esta información, tenemos ID, que pues este es un identificador único por cada dato que se empieza a ingresar. Este identificador único siempre va a estar en todas las tablas, ¿vale? Entonces está así. Es secuencial, quiero decir con esto de que si aquí está en el 7 va a continuar con 8, 9, 10 y con el nuevo registro que nosotros agreguemos va a quedar el siguiente número que sería 11, ¿vale? Type account, que pues a raíz del gráfico que había desarrollado antes, voy a ver si lo puedo abrir aquí rápidamente. Eh, a raíz de este gráfico y a raíz de los números que se le dieron como los diferentes tipos de cuentas, vamos a saber si un usuario va a ser administrador o va a ser usuario normal, ¿no? Entonces, aquí abrimos esto rápidamente. Fíjense, administrador va a tener el número 1 en el type account, ¿sí? Y dueño va a tener el número 0.
en el type account. O sea que el dueño va a ser como el usuario por defecto, ¿no? El administrador, como les explicaba antes, va a poder actualizar noticias, va a poder agregar dueños, va a poder hacer seguimientos de los pagos y va a poder consultar información de los dueños. Y el dueño del apartamento como tal va a poder pagar administración, va a poder consultar las noticias, va a poder ver el historial de pagos. Y bueno, esto se quedó como opcional, al final no se desarrolló. Pero bueno, entonces tenemos esas opciones. ¿Listo? Entonces tenemos type account, que era lo que yo les decía, el username, que es con el nombre de usuario pues con el que las personas van a iniciar sesión. El password, pues es la contraseña con las que cuales van a poder iniciar sesión. Number building, que es básicamente el número del edificio, del edificio, perdón. Number apartment es básicamente el número del apartamento, ahí sí. Y ya, entonces esta sería la tabla de usuarios. En la tabla de news tenemos, pues, digamos, la información de las noticias, ¿no? Entonces, en este caso tenemos el, la cabecera, que sería el headline, content, que sería obviamente el contenido, y date time news, que sería pues como tal la fecha de publicación, que reitero que algo está pasando raro y no lo está guardando como debería, pero bueno, no importa. Y listo, entonces esto sería por esta parte. Igualmente tiene el ID, que ya les comenté para qué era. Y ahora tenemos el Administration Payments, ¿vale? Esta tabla es bastante importante, pues, porque es donde se va a guardar, digamos, la información de los pagos de los administradores, de la administración como tal. Entonces tenemos, por ejemplo, la fecha del pago, el ID del usuario que hizo el pago y el costo, ¿sí? Lo que pagó el usuario por esa administración. Entonces, esas serían las tres tablas por las cuales vamos a trabajar, ¿vale? Para hacer la conexión tenemos este método llamado Open Connection, que es básicamente un método que va a utilizar el objeto Connection que creamos anteriormente, que es a raíz del, bueno, eso no sé exactamente qué es, pero bueno, a raíz del tipo de objeto llamado OLED Connection, pues vamos a hacer, digamos, pues la conexión requerida, ¿no? Entonces en este caso tenemos connection.connectionString, que es básicamente el string de la conexión que vamos a utilizar. Vamos a darle el proveedor, que en este caso pues siempre va a estar así por defecto, que es como, eso creo que es como los drivers, creo yo, para identificar la conexión. Y el data source es básicamente la dirección pues digamos la dirección fija, ¿no? De donde estaría pues la base de datos, ¿no? Entonces en este caso app conjunto pues está acá. Connection Open básicamente lo que hace es abrir la conexión, ¿vale? En caso de que se presente algún error, pues ya saben para qué sirve el try y el catch. En caso de que se presente algún error, pues va a mostrar el error a conectar a las bases de datos, ¿vale? Con un mensajito en crítico y vamos a dar un aviso. En casi todas las consultas, no, mientras en todas las consultas, de hecho, siempre está esta opción de mostrar este errorcito porque puede ocurrir cualquier cosa y, pues bueno, es preferible dar la información al usuario en caso de que se presente alguna inconsistencia. Después de esto tenemos el método login que recibe dos parámetros que es usuario y contraseña y nos va a retornar un booleano, ¿vale? Este método no va a retornar nada, este método sí va a retornar algo que es el booleano que yo les comento. El booleano básicamente nos va a decir si el usuario es correcto o no es correcto. Listo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a hacer la consulta. Voy a explicar un poquito breve cómo es que funcionan este tipo de consultas. Esto funciona a raíz de sintaxis SQL, ¿vale? Que es como un lenguaje para bases de datos, ¿vale? Desarrollado por Microsoft. Entonces, la estructura en este caso de esta consulta consiste en lo siguiente. Vamos a seleccionar una cantidad de columnas, que en este caso van a ser todas, el asterisco hace referencia a que va a seleccionar todas las columnas, desde la tabla usuarios, ¿vale? Entonces selecciono columnas, en este caso todas las columnas, desde la tabla usuarios. Y este where básicamente nos va a servir para decir, digamos como para decir cuándo, ¿sí? Literalmente significa cuándo. Entonces, va a seleccionar las columnas desde la tabla Table Users cuando el username sea igual al valor enviado en el parámetro username. Cuando estos datos sean iguales quiere decir de que la persona escribió bien el nombre de usuario. De igual forma, cuando la contraseña, el user password, sea igual al dato enviado como parámetro, que sería el password. Esta sería como tal la consulta, explicada pues digamos ya en español, ¿no?
Ya después de esto, pues hacemos uso de esta variable local llamada query, que es básicamente crear un objeto donde vamos a tener el string query y la conexión ya creada desde antes. Recordemos que esta conexión sigue abierta, o sea, desde que se inicia el programa va a estar siempre abierto, así que pues bueno. Ahí tenemos esta conexión. Ahora lo que vamos a hacer es en este DR, lo que vamos a hacer es como tal ejecutar como un lector, ¿vale? Como un lector de la consulta que hicimos antes. ¿Vale? Un lector, con un lector me hago referencia a que vamos a obtener como tal todos los datos que nosotros necesitamos y los vamos a arreglar, los vamos a guardar como si fueran valores llave valor, ¿sí? Llave valor quiere decir de que vamos a tener llave, que sería la columna, ¿sí? Por ejemplo, aquí en usuario, ¿sí? La columna, que sería type account, por ejemplo, esta sería la llave, y el valor sería el que se selecciona, por ejemplo, el 1. Entonces, eso es lo que haría básicamente el DR. Vamos a formatear todos los datos que recibimos a una lectura, ¿vale? Ahora tenemos esta variable que se llama response query, que es básicamente el que nos devuelve un valor booleano en caso de que sí se encuentre un valor encontrado, en caso de que se encuentre un valor solicitado, ¿no? Porque esta consulta nos puede devolver un valor en vacío, ¿no? Entonces, si nos devuelve un valor, aquí nos va a decir si es verdadero o si es falso. Verdadero si devuelve un valor, falso si no devuelve ningún valor. Ya después tenemos este if, que básicamente lo que hace es decir, bueno, el response query es verdadero. Si es verdadero, quiere decir de que sí encontró el usuario, donde se validó usuario y contraseña. Y al encontrar esta información, pues ya simplemente lo vamos a guardar en un atributo, digámosle global, sí, un atributo global, de hecho es que se llama, llamado infouser, donde vamos a tener bueno, realmente son 6 espacios, pero para guardar información, ¿no? Entonces, tenemos infouser, que en la posición 0 vamos a guardar el ID, ¿sí? Entonces ya vamos a saber que en la posición 0 siempre vamos a guardar el ID. Igual 1 vamos a guardar el type account, en el 2 username, user password, number building y number apartment, que si se dan cuenta, concuerda con los nombres que colocamos acá en las columnas. Toda esta información reitero que la vamos a guardar en este arreglo de datos, para ya poderla consultar mucho más sencillamente. ¿Listo? Entonces, ya como la tenemos aquí guardada, pues digamos en memoria, ya lo único que haríamos es mostrar un aviso de usuario agregado iniciando sesión. Que realmente este aviso lo quiero quitar porque me mama que todo el tiempo que uno inicia sesión salga esa visita. Así que bueno, de hecho lo voy a poner aquí como comentario, así que bien. Y aquí va a retornar un verdadero. Pues porque si se ejecutó todo correctamente y puede retornar un verdadero, es decir que sí inició sesión para ya, digamos, hacer el siguiente procedimiento. En este caso, bueno, en caso de que no retorne el true, pues va a mostrar que el usuario no es válido. En caso de que se presente algún error, va a mostrar que que hubo un error al consultar la base de datos y va a retornar siempre un false. ¿Listo? En caso de que no retorne el true, reitero. Listo. Ahora esto es básicamente como un copy y pegue. La mayoría de estas cosas de estos getters son muy similares unos con otros. Tenemos el Git News, donde básicamente vamos a consultar la tabla de noticias. Que se dan cuenta, es básicamente la misma idea que vimos antes. Vamos a generar aquí la consulta, pero en este caso no va a tener ningún where porque no es necesario filtrarlo. Entonces, bueno, decimos que seleccione todas las columnas dentro de la tabla, bueno, desde la tabla Table News, ¿vale? Eso lo guardamos en String Query, hacemos el query que a diferencia de este, si se dan cuenta aquí lo devuelvo como con un comando. Aquí lo único que vamos a hacer es adaptarlo a unos tipos de datos, ¿vale? Lo vamos a adaptar a unos datasets, ¿vale? Entonces al adaptarlo como tal a unos datasets, pues claramente hacemos lo mismo de mandar el string query y la conexión ya establecida desde antes. Y acá vamos a crear otra variable llamada ds, que es básicamente el dataset, donde vamos a manejar toda la información y lo que vamos a utilizar para ya pintar en los cuadros. ¿Listo? Aquí tenemos entonces el query, que básicamente con este método fill lo que estamos diciendo es que vamos a agregar toda la información que tenemos en este, digamos, en este dato, en este conjunto de datos de query, y lo vamos a llenar o sea, vamos a llenar el dataset de todos estos datos que comentaba anteriormente. Entonces eso es lo que haría fill. De hecho, si mal no estoy, literalmente traduce llenar, ¿vale? Rellenar, llenar, lo que sea. Y aquí retorna este DS, retorna el dataset. Porque, como les digo, la idea es que con este DS vamos a pintar los cuadritos, ¿vale? Las ventanitas, las tablas.
Posterior a esto tenemos, ay, ya me duele las nalgas, bueno, está todo el tiempo estar sentado. Bueno, tenemos get payments, ¿vale? Donde sí vamos a recibir un parámetro. Este sí cambia un poquito. ¿Por qué vamos a recibir un parámetro? Porque con este parámetro que vamos a recibir, con este ID user que vamos a recibir, vamos a determinar si el usuario que está haciendo la consulta es administrador o no es administrador. ¿Cómo sabemos si es administrador? Pues con el ID user. Si ID user es -1, como sabemos que nunca va a existir un ID user negativo, pues vamos a saber de que se puso intencionalmente así y que la consulta la está haciendo un administrador. En caso de que no, pues va a ser la consulta, pero pues a raíz del where, que es básicamente la misma lógica de antes, solamente que con ID user y ID user acá. Entonces creamos el string query en este caso. Y ya posteriormente hacemos exactamente lo mismo, lo volvemos en un dataset, lo llenamos y lo retornamos. Esto es igual. Y aquí hacemos lo mismo con users, no tiene tampoco ningún where entonces hace exactamente lo mismo que este getNews. Y ahora tenemos los métodos de agregar información, que son 3, ¿vale? Entonces en agregar información tenemos este headline y este content. En este caso vamos a agregar noticias, por lo cual vamos a necesitar la cabecera y vamos a necesitar el contenido de la noticia. Este time node es el que está molestando, es lo que toca revisar, pero básicamente este time node la idea es que tome pues digamos la fecha actual, ¿no?, del equipo. Y este string query básicamente lo que va a hacer es como generar la consulta, ¿vale? Entonces lo que decimos acá es lo siguiente. Vamos a insertar dentro de la tabla news o tb_news en las columnas headline, content y datetime news los valores de estos parámetros. Entonces vamos a agregar en el mismo orden en el que metimos la información, perdón, en el mismo orden en el que pusimos las columnas, vamos a meter la información. Entonces aquí tenemos headline de primeras, vamos a agregarlo de primeras, content de primeras, vamos a agregarlo de primeras, y datetime news lo agregamos acá de últimas, ¿vale? Es importante también saber de que todo se está agregando aquí con unas comillas simples, porque de esta forma vamos a pintarlo, vamos a estructurarlo como si fueran de tipo string dentro de la consulta, y así no vamos a tener como errores de tipado o de pronto que deja algún espacio o algo que pueda ocurrir. No va a presentar este error porque ya la información la estaría guardando de esta forma. Listo. Listo. En este caso hacemos exactamente lo mismo en el comando, y aquí, a diferencia del anterior, que es este no sé qué commander, no vamos a ejecutar un lector, lo que vamos a ejecutar es una consulta, ¿vale? Directamente, o sea, vamos a ejecutarlo como una consulta. Ahí yo leí, pero no me acuerdo muy bien. Vamos a ejecutarlo como con una consulta de SQL, o sea, muy literal, ¿vale? Es decir, solamente vamos a ejecutar ese insert into y no esperamos retornar ninguna información. Entonces, para eso, como que hacemos la consulta sin esperar nada a cambio, ¿vale? Imagínenselo de esa forma. Y al hacer esto, pues ya se va a ejecutar esto, lo que se tenga que ejecutar, y manda el mensajito de noticia agregada con éxito. Igualmente va a mostrar este catch. Bajo esta misma lógica va a funcionar add payments, pero obviamente cambiando las columnas de payment date, ID user y cost, ¿vale? Entonces esto va a cambiar claramente pues por los parámetros que vamos recibiendo y los va estructurando de esta forma. Esto es exactamente igual, solamente cambia digamos este texto, ahora ya no es noticia agregada, sino pago agregado con éxito. Y ahora tenemos este add user, ¿vale? Que este add user tiene 1, 2, 3, 4, 5 parámetros de la información del nuevo usuario que vamos a agregar, ¿vale? Entonces tenemos type account, username, password, number building and number apartment. Entonces, nuevamente hacemos lo mismo del try. Vamos a hacer, digamos, a crear como tal la consulta, que es con el insert into, tabla users, con la columna type account, username, user password, number building y number apartment con los valores correspondientes, que es esta información de acá. Es exactamente lo mismo que antes, pero pues ya formateado, digamos, para el tipo de consulta que se va a realizar. Ya después vamos a hacer la consulta como tal, otra vez lo del edb command, execute no query, y vamos a decirle que el usuario fue agregado con éxito. Y listo. En caso de que no, va a haber un error. No sé si tengas alguna pregunta, Wilmer.
Top. No, pues mira, yo sí lo estoy entendiendo toda la perfección ahí. Dale, estoy explicando un poquito rápido para que el video no les quede tan largo, si no No, se me tú mata. tranqui. Listo, ahora vamos a ir rápidamente por los formularios. Donde tenemos este formulario, pues, donde este primer formulario, que es el del login, va a abrir como tal la conexión a la base de datos, ¿vale? Entonces tenemos este form 1 load, que como yo les explicaba antes, vamos a hacer uso de este Open Connection. Entonces vamos a decirle que abra la conexión. ¿Listo? Entonces desde este primer momento ya abrir la conexión y ya siempre va a estar conectado a la base de datos. Ya después de esto tenemos este botón login, clic, que es básicamente este botoncito de ingresar, que lo que hacemos es tener una variable llamada isValid, como para indicar si el usuario es válido, que es de tipo booleano, y le estamos indicando que utilice el método de login, que ya sabemos que nos va a retornar un booleano si el usuario es correcto o no. Bueno, le mandamos el username y el password. Y dependiendo de lo que nosotros recibamos, pues va a mostrar el menú principal. Entonces, en este caso, si es verdadero, va a quitar la ventanita de formulario 1 que se había creado antes y va a mostrar el menú principal para ya mostrar como tal el menú. ¿Listo? Entonces ese sería como el funcionamiento principal. Si se dan cuenta, no toca poner todo esto de la consulta directamente acá, pues porque para eso ya se está utilizando el otro módulo para utilizar el método cuantas veces nosotros queramos. Listo, entonces sería por form 1. Ahora vamos a pasar por el menú principal. Que este menú principal, si se dan cuenta, siempre tienen estas cuatro opciones. ¿Cómo determino si voy a quitar o voy a mostrar una opción en específico? Con esta opción de Visible, que básicamente si es falso, pues no se va a mostrar, si es verdadero, sí se va a mostrar. Entonces bajo esta lógica, si nosotros vamos aquí a ver código, si se fijan, aquí tenemos la carga del menú principal. Ya no tenemos que cargar la conexión porque como tal, como yo les decía, este Open Connection ya está hecho, ya tenemos la conexión abierta, así que no hay problema por ese estilo. Lo que vamos a hacer es primero cambiar el mensaje de bienvenida. ¿Cuál es el mensaje de bienvenida? Este es el de arribita. Entonces vamos a cambiarlo por el bienvenido y vamos a darle, o bueno, vamos a mostrarle el nombre o el username, ¿vale? Nombre de usuario, que como yo les decía, es la posición 2. Entonces aquí vamos a hacer uso de la posición 2. Lo vamos a concatenar con el mensaje de bienvenida y lo va a mostrar ahí en la pantalla. Ya después vamos a hacer la validación. Entonces si infoducer 1, que recordemos que el 1 es type account, si es igual a 1, quiero decir con esto, lo mismo el gráfico de si es administrador, va a mostrar, va a volver visible el botón de info dueños. Es importante que tengan en cuenta esto porque siempre se va a utilizar, ¿vale? Bueno, no este es primero, pero este sí. Este sí se va a utilizar, digamos, para mostrar cosas que no queremos que un usuario normal vea. Ya después tenemos las acciones de cada botón, que básicamente lo que hacen es mostrar los formularios que ya tenemos creados, ¿sí? Entonces para eso se utiliza el show. Entonces, ese sería el funcionamiento del menú principal. Si se dan cuenta es bastante simple porque la idea es que sea lo más sencillo posible, ¿no? Vamos a pasar ahora con el de noticias. En este primer caso vamos a pasar con el de noticias. Listo. Aquí tenemos noticias. Tenemos este conjunto que, bueno, realmente no me acuerdo muy bien cómo es que se llama. Digámosle como conjunto de objetos, ¿sí? Que básicamente tiene pues todos los campos que vamos a utilizar para agregar una nueva noticia. Tenemos titular y contenido. Estos dos datos claramente tienen su nombre, tienen su TXT, bueno, este se llama TXT titular y este se llama TXT contenido. Y dependiendo de la visibilidad que nosotros le demos a esto, vamos a determinar si se muestra para un usuario en específico o no. Ya después tenemos el botoncito de guardar, que pues al darle clic, simplemente lo que va a hacer es utilizar el método de add news. Fíjense que ahora va a mandar el titular y el contenido como textos. Y esta cosita de acá básicamente lo que hace es como volver a cargar el cuadrito de la información, ¿vale? ¿Cuál es el cuadrito de la información? Es esta cosa de acá. ¿Cómo se llama esta vuelta? Se llama data grid, ¿vale? Se llama un data grid. Este data grid básicamente es el que va a pintar la tabla de la información que nosotros vamos a obtener, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Cuando se abre como tal la ventana, voy a cerrar esto, voy a quitar esto, perdón.
Cuando se abre como tal la ventana de noticias, cuando se carga, vamos a guardar dentro de una variable llamada news, que es un dataset, la información obtenida del método getNews. Que este método getNews es este acá. Si se dan cuenta, nos devuelve el dataset, que esto ya también lo expliqué antes. Entonces, al devolver este dataset, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir si la cantidad de tablas, perdón, si la tabla de la posición 0 dentro de la variable news tiene un conteo de filas mayor a 0, quiere decir de que va a tener información, ¿sí? Va a tener información. Y lo que vamos a hacer es como tal agregar dentro de este data noticias, que recordemos que es este data grid, lo que vamos a hacer es guardarle o vamos a asignarle una fuente de información, una fuente de datos, que es básicamente la tabla de la posición 0 que está dentro de este dataset llamado news, ¿vale? Que es lo que nos retornó esta consulta. Eso es lo que haría. En caso de que no exista nada, pues simplemente el data source va a ser nothing, va a ser nada, no va a mostrar nada, ¿vale? Y esta opción de acá, pues es muy similar a lo de las opciones de los menús, pero solamente es para mostrar este campito de add notice, que es este de agregar una noticia. Es simplemente eso. Lo muestra, lo vuelve visible y ya. Entonces este sería como el funcionamiento de esta tabla de noticias, que ya después se van a dar cuenta que es muy similar en otros aspectos. Por eso fue que no me demoré tampoco tanto en hacer esto. Listo. Ahora tenemos el botón de pagar administración, ¿vale? El de pagar administración es súper sencillo. Fíjense que aquí solamente tenemos un campo de texto llamado texto valor a pagar, un botoncito llamado botón a pagar. ¿Qué es lo que hace este botón a pagar? Simplemente llama al método de add payment. Aquí tenemos el valor de total a pagar, que lo que hace aquí es convertirlo como tal a un tipo de dato double. O sea, eso es lo que hace, digamos, esta linecita acá. Esta cosita acá lo que hace es convertirlo a un tipo de dato double. Y vamos a también a mandar el ID del usuario, ¿vale? El ID del usuario que vamos a registrar como pagado. ¿Listo? Recordemos que el add payment también está por aquí abajito. Entonces, pues ya, digamos, esto ya lo hace, digamos, más fácilmente, ¿no? Listo. Eso sería por el botón de pagar administración. No es más por esa parte. Ahora, seguimiento de pagos. Seguimiento de pagos realmente es muy similar a lo de las noticias. Si se dan cuenta, también tenemos un data grid, que si le damos aquí en ver código, simplemente hace exactamente, de hecho es exactamente lo mismo, solo que aquí tiene una información, bueno, aquí tiene un cambio interesante, y es que aquí va a validar si el usuario es administrador. ¿Cómo hacemos esta validación? Pues tenemos esta variable llamada IDSearch, que por defecto va a tomar, digamos, el valor dentro de la posición 0 de la información del usuario, que sería el ID. ¿Sí? Va a tomar este valor como tal. Y lo que vamos a decir aquí es lo siguiente. Si el info user 1, es decir, el tipo de cuenta, el tipo de usuario que tiene este usuario que inició sesión, es igual a 1, quiere decir de que va a ser administrador, perdón. Y como es administrador, pues el ID search, que realmente el ID search sería ¿cuál es? Seguimiento de pagos. El ID search sería básicamente este ID user, ¿sí? Porque pues toma el ID del usuario para validar si mostrar la información o no. Eh, va a dejarlo con -1. Y ya él internamente, como también expliqué antes, va a tomar este -1 y va a decir, bueno, voy a hacer una consulta general. Voy a consultar toda la información que se esté ahí y voy a mostrarla en tablas. En caso de que pues, no sea uno, o sea que sea un usuario normal, pues simplemente va a tomar la información del usuario, que sería el ID del usuario actual. Y ya con eso va a ser el filtro. Entonces ese es el seguimiento de pagos. Si se dan cuenta, bastante también sencillo, no tiene nada raro. Tenemos menú principal. Ahora tenemos infodueños o infodueños, que obviamente no va a colocar la ñ porque eso sería tremendo error. Esto es básicamente lo mismo de las noticias, ¿sí? Una ventanita, le vamos a decir que si es administrador va a ser visible, que es básicamente para agregar usuarios. Vamos a mostrar exactamente la misma información, pero con getUsers, ¿sí? O sea, vamos a utilizar el método de getUsers para pintar la información en la tabla.
Y en este botón de guardar, de pronto lo único raro que tiene es que aquí vamos a tomar el index del campo seleccionable. El campo seleccionable sería este, de selecciona tipo de usuario. Vamos a tomar ese index y a raíz del index vamos a determinar si el usuario es administrador o si es dueño de un edificio. ¿Vale? Entonces lo tenemos así, lo convertimos a un string, igual forma tenemos el username, contraseña, torre y apartamento, y lo vamos a guardar, lo vamos a mandar, perdón, al método de add new user. Al mandar esta información, pues ya él internamente agrega el usuario y listo. Aquí lo que hace es volver a cargar eh, la tablita. Listo, ya no sería más. Es esto básicamente la aplicación. No es más. Sí, no se me pasa nada, creo. No. Ese sería el funcionamiento de la aplicación. Ahora tocaría mirarlo el tema de la división de los temas. Que pues ahí sí no sé. Ay. Y bueno, no, pues Sensei es un mago, weón. Te entendí la mayoría de cosas. Hay muy poquito que quedó como en duda, pero ya es mejor en persona, para que la entienda mejor. Ujú. Y pues no sé, para dividir lo que me pongas, yo lo hago. Creo que pues no está tan difícil para cada uno. Y ya, te esperaré. Sí, pues antes se me estaba ocurriendo tipo hacerlo por estas opciones de menú. Que cada uno, bueno, en este caso cuatro, cada uno podría explicar de esas opciones, ¿no? De noticias, pagar administración, seguimiento, pagos e información de dueños. Pero pues no sé porque como hay ventanas que se parecen tanto en la lógica. Exacto. Pues yo lo pensé, fue de otra forma. Yo pensé como que, digamos, este, vas a eliminar todo lo que tienes ahí de pruebas como base de datos, o sea, la vas a dejar vacía, Ujú. y vas a crear dos administradores y dos usuarios, ¿sí? O sea, dividimos el grupo en dos. Los administradores explican el apartado de administradores, como esas cositas de, por ejemplo, la validación, que si es administrador o no, muestre ciertas ventanas, y los usuarios muestran la lógica de los usuarios, ¿sí? Pues eso lo pensé así yo. En caso de que ya haya algo que no se pueda explicar así, digamos, tomando los personajes, pues ya yo creería que sería bueno pues hablarlo y quien explique eso. Ah, sí podría ser. Ah, pero es que no sé, no sé. Otra opción que yo pensé también de pronto es, digamos, si yo voy a explicar noticias acá, de paso también explico el método que utilizamos acá, este, el de Get News, que sería el de aquí de Connection. ¿Sí? Tipo, no explicar todo esto de primerazo, sino que irlo explicando mientras vamos avanzando. Entonces yo pensé Sí, eso. sí, también yo lo pensé porque pues si nos podemos explicar toda Connection de una vez, pues como que la gente se puede perder. Mientras que si lo hacemos como lo hicimos en el del árbol, pues queda más entendible porque vamos como por orden, por así decirlo. Perfecto, perfecto, listo. Entonces hagámoslo así. Pero entonces ahí sí tú podrías tener razón en explicarlo según el menú principal. Son cuatro métodos, pues que cada quien explique un método. Obviamente pues lo del login y eso pues ya es dividirlo en persona que pues no es complicado, ¿no? Es como una validación de datos y ya. Vale, ¿qué te va a decir? Pues como claramente yo tengo que hablar menos, no sé si te parezca que yo solamente explico el inicio de sesión, ¿sí? Explico, digamos, esta parte inicial y ya entre ustedes, entre los otros, sí, entre ustedes tres, ya se dan estas cuatro opciones, ¿sí? No sé qué opines. Pues por mí estaría bien, o sea, pues yo es más que obvio, weón, que el profesor va a decir, bueno, esto lo hizo Sensei, ¿no? Pero pues yo creo que lo que el Cucho quiere es que nosotros entendamos y sin necesidad de tu ayuda, pues logremos explicarlo. Como Entonces, lo de los pues, árboles, que ahí les fue súper exactamente, bien. Sí, entonces exactamente. hagámoslo de esa forma, ¿sí? Yo explico inicio de sesión, si algo lo del menú principal, así súper breve, y ustedes explican ya esas opciones de acá. Bueno, entonces ustedes se dividen este tema, ¿vale? Ya entre ustedes se cuadran. Ok. Pues, como esto va a quedar en video, esperarme en el menú principal, pues yo explicaría, eh, pues no sé, cualquiera, maricos, es que no están complicados. No, no, no están Eh, complicados. pues mira, yo podría explicar la de las noticias o la de los dueños, así, y que no sé, que
Wanda explique, por ejemplo, paga administración y Abril explique seguimiento de pagos, por ejemplo. O al revés, que creo que pagar administración es un poquito más sencillo. O pues darle chance a Abril de que explique dos, ya que el man está como más jodido que nosotros. Sí, también puede ser. Sí, Pero yo creo que eso lo podríamos resolver mañana antes de la clase. O sea, no, no creo que sea tan extenso. listo. Eso sí, que miren todo el video, marico, con eso entienden todo. Sí, sí, por suerte no quedó tan largo el video, así que pues bueno, ya voy a terminar de grabar. Así que super.